video vamos a mostrarle las diferentes proyecciones que le podemos realizar a la rodilla en rayos X. Espero te guste el video y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de seguirnos en Instagram y en Facebook como Radiología School. Y también no te olvides de seguir a nuestros amigos de Dato Radiactivo en Instagram. Proyección anteroposterior de pierna. En esta proyección la pierna debe de estar en anteroposterior exacta, la rodilla y la articulación tibiotarsiana representadas. Los cóndilos femorales se van a proyectar en los bordes de la placa y la rótula en el centro del fémur. El rayo va a ser anteroposterior perpendicular a la película. El haz central va a estar en el centro del chasis. Aquí vamos a ajustar el diafragma y vamos a identificar los lados. Proyección pierna lateral. En esta proyección la pierna debe de estar estrictamente lateral, la rodilla y la articulación tibiotarsiana representadas. El rayo va a ser lateral o medio lateral, perpendicular a la película. El haz central debe de estar en el centro del chasis. Vamos a ajustar el diafragma y vamos a identificar los lados. Proyección anteroposterior de rodilla. En esta proyección el paciente debe de estar en decúbito supino y vamos a rotar la pierna internamente de 3 a 5 grados para que la rótula quede entre los cóndilos femorales. El chasis va a estar centrado debajo de la articulación de la rodilla y el rayo va a ser perpendicular al ápex o al vértice rotuliano. En esta proyección se valora la anchura de la articulación, las fracturas, las lesiones o enfermedades articulares degenerativas, etc. Aquí vamos a angular 5 grados caudocranial para ver mejor el espacio articular. Proyección meseta tibial. En esta proyección el paciente debe de estar en decúbito supino, el chasis va a estar centrado debajo de la rodilla. Aquí vamos a rotar la pierna hacia adentro de 3 a 5 grados para que la rótula quede en el centro y así evitar que se oblicue la rodilla. El rayo va a ser angulado hacia la meseta tibial a 15 grados. Esta proyección se realiza para ver la meseta tibial y fracturas o lesiones que no se alcanzan a ver con otras posiciones de rodilla. Proyección lateral de rodilla. En esta proyección el paciente debe estar en decúbito lateral y debe flexionar de 20 a 30 grados la rodilla afectada. El rayo va a ir dirigido a la articulación de la rodilla de 5 a 7 grados caudocranial. Vamos a evitar la superposición de los cóndilos femorales con el espacio articular. El chasis debe de estar centrado en la articulación de la rodilla. La rótula debe de estar perpendicular al chasis para evitar la oblicuidad de la rodilla. Vamos a visualizar fracturas, lesiones y alteraciones del espacio articular. Proyección anteroposterior y lateral de rodilla en carga. En la proyección anteroposterior en carga, el paciente debe de estar de pie contra el buquimural. Los pies tienen que estar rectos y paralelos. El chasis debe de estar centrado sobre los ápices de las rótulas y el rayo va a ser perpendicular y horizontal en un punto medio entre las rodillas y por debajo de la rótula. Esta proyección se realiza para ver el espacio tibio-femoral, la alineación ósea y estrechamiento del espacio articular en casos de la artritis de la rodilla. En la lateral en carga, el paciente debe de estar de pie, con la rodilla examinar extendida de perfil contra el buqui y la rodilla del lado contrario sobre un soporte formando un ángulo de 90 grados entre fémur y tibia. El chasis debe de estar centrado en la articulación de la rodilla y el rayo va a ser perpendicular a la articulación. Proyección lateral de rodilla con rayo horizontal. En esta proyección, cuando el paciente no pueda adoptar la posición lateral, se optará por hacer un perfil con rayo horizontal colocando un soporte por debajo de la rodilla y el chasis en la parte externa de la rodilla afectada. Esta posición reemplaza la lateral en aquellos casos en los que se sospeche una fractura y traumatismos importantes, como la sospecha de fracturas de rótula o derrames articulares, y se va a lograr evitar un incremento de las lesiones. Proyección axial de rótula. En esta proyección el paciente debe estar en decúbito supino y debe de tener una flexión de 120 a 60 grados entre fémur y tibia. El chasis va a estar apoyado entre el muslo, perpendicular al rayo, y el rayo es tangencial a la rótula. Es muy importante que el axial de 30, 60 y 90 se realicen siempre que el médico lo solicite. El rayo va a ser perpendicular a la rótula y se van a realizar para ver la dinámica de la rótula en distintos ángulos. Proyección axial de rótula variante en decúbito prono.
En esta proyección el paciente debe estar en decúbito prono y debe de haber una flexión entre 90 grados entre fémur y tibia. El chasis va a ir debajo de la rodilla y el rayo va a ser tangencial a la rótula. Si no logra la flexión de 90 grados, se puede flexionar la pierna hasta formar un ángulo de 45 grados y el rayo va a ser tangencial a la rótula. Proyección axial de rótula variante. Tenemos tres tipos de variante: pie, sentado y la técnica de Marchand. Empecemos por el primero. El paciente debe de estar de pie frente a la mesa y debe flexionar la rodilla y apoyarla en el borde de la mesa por encima del chasis. El rayo central se va a dirigir hacia el borde superior de la rótula con una angulación de 45 grados. Si lo hacemos sentado, el chasis se va a colocar en el suelo de forma que la sombra de la rodilla quede en el centro. Con las manos se apoya en la mesa y se va a inclinar un poco hacia atrás. El rayo central se va a dirigir hacia el borde superior de la rótula con una angulación de 20 a 30 grados aproximadamente. La técnica de Marchand se realiza en decúbito supino con las rodillas flexionadas a 40 grados en el extremo de la mesa y sobre un soporte. Es importante que el paciente se encuentre cómodo para que los músculos cuádriceps estén relajados. Se debe colocar un soporte debajo de las rodillas para elevar la región femoral distal y colocarlas paralelas a la superficie de la mesa. Vamos a acercar las rodillas y los pies y fijar las piernas debajo de las rodillas para prevenir la rotación y permitir que el paciente se relaje completamente. Vamos a colocar el chasis de canto sobre las piernas, aproximadamente 30 centímetros debajo de las rodillas y perpendicular a las de los rayos. El rayo central va a ser en dirección caudal a 30 grados de la horizontal con respecto a los fémures. Proyección oblicua de rodilla externa e interna. El paciente debe de estar en decúbito supino con la rodilla extendida. Va a haber una rotación de la rodilla afectada de 45 grados. El chasis va a ir debajo de la articulación de la rodilla y el rayo va a ser perpendicular al ápex o el vértice rotuliano. Siempre se realizan las dos posiciones, la interna y la externa, salvo que el médico indique lo contrario. Se pone de manifiesto fracturas de los platillos tibiales, procesos articulares degenerativos, los cóndilos laterales del fémur y también con esta posición se puede visualizar cada mitad de la rótula separada del fémur. Proyección canal intercóndilo. En esta proyección el paciente debe de estar en decúbito prono con una flexión de 40 a 50 grados entre la tibia y el chasis o 120 grados entre el fémur y la tibia. Vamos a apoyar el pie sobre un soporte y el rayo va a ser perpendicular a la tibia en el hueco popliteo. Vamos a centrar el chasis teniendo en cuenta la angulación del rayo. Esta proyección se va a realizar para ver la presencia de cuerpos libres dentro del canal intercóndilo, estrechamientos del espacio articular o procesos patológicos óseos, cóndilos femorales, platillos tibiales, etc. Proyección póstero-anterior de Rosenberg. En esta proyección se puede observar que la proyección de Rosenberg en comparación con la proyección antero-posterior tiene mayor capacidad de detectar la disminución del espacio articular cuanto mayor es decir, la proyección de Rosenberg, a diferencia de la proyección antero-posterior convencional, es capaz de detectar estadios de artrosis incipiente, a medida que la enfermedad progresa y existe una disminución considerable en la altura del espacio articular. Ambas proyecciones tienen un rendimiento similar. Proyección antero-posterior de fémur. En esta proyección vamos a colocar al paciente en decúbito dorsal con la extremidad a exponer al medio de la mesa. El pie también debe de ir girando 20 grados hacia adentro. Vamos a usar un chasis y lo centramos por su borde superior 2 dedos por debajo de las crestas ilíacas. De ahí todo lo que dé el chasis hacia abajo. Deberían observarse desde la articulación coxofemoral hasta la rodilla. Sin embargo, en una persona adulta esto no será posible. Tendremos que tener en cuenta que deberían observarse por lo menos una de las dos articulaciones. El rayo entra perpendicular al centro del muslo con o sin Potter. Proyección lateral de fémur. El paciente debe estar en decúbito lateral en la mesa apoyando el fémur de interés en el medio de la misma. La pierna correspondiente va un poco flexionada y la otra mucho más flexionada pero hacia atrás. El rayo cae perpendicular al centro del chasis y se debe ver toda la diáfisis femoral y por lo menos una articulación.